N-I-V-L-I-A, es el libro de mi Dios, y en ella solo confío yo. N-I-V-L-I-A, N-I-V-L-I-A, es el libro de mi Dios, y en ella solo confío yo. N-I-V-L-I-A. Hey, ¿qué estás haciendo? No, nada, nada. Bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que se conectan con nosotros, nos ven a través de nuestro canal y en cada una de nuestras sedes. Vamos a darles un aplauso bien fuerte a cada uno de ellos. Hoy estoy aquí para la tercera parte, la tercera entrega de esta serie titulada La Biblia para gente adulta, y espero que hayas estado conectado con las dos partes anteriores, porque hemos estado construyendo esta serie. Y si ves solo una parte de las tres que van hasta ahora y la que faltará la próxima semana, si ves solo una parte, posiblemente no vas a captar a plenitud el mensaje que queremos compartir a lo largo de toda esta serie. Y básicamente lo que queremos con esta serie, el propósito, es que podamos ver más allá de simplemente las historias en la Biblia. Porque de niños tú y yo escuchamos historias de la Biblia, pero crecimos y ahora de adultos quizás cuestionamos esas historias. Pensamos, vaya, esta historia de Jonás y del pez, no sé si eso realmente sucedió, o si fue una historia que simplemente me contaron de niño para entretenerme. Así que queremos mostrarte a través de esta serie la historia de la Biblia. ¿Cómo es que la Biblia llegó a nosotros? Porque tú y yo no recibimos, o mejor dicho, el mundo no recibió la Biblia de esta forma en la que tú y yo la recibimos. Cuando tú y yo recibimos la Biblia llegó a nosotros empastaditas con capítulos, ya con libros definidos, con títulos para esos libros, pero el mundo no recibió la Biblia de esta manera. Y es probable que si tú y yo no conocemos esa historia, desestimemos las historias que están en la Biblia. Y algo que ya hemos dicho en relación con la historia de la Biblia, y es que la historia de la compilación de lo que hoy tú y yo conocemos como la Biblia no comenzó en Génesis. La historia de la compilación de todo esto que tú y yo hoy tenemos como la Biblia, en realidad comenzó mucho más adelante. Comenzó a través de un hecho histórico. Y ese hecho histórico fue la resurrección de Jesús. Sabemos que la resurrección de Jesús fue lo que marcó el inicio de todo esto. ¿Y por qué lo decimos? Porque piensa en esto. Si Jesús no hubiese resucitado,
nadie se hubiese interesado en escribir acerca de él. Lo que hoy tú y yo tenemos como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no hubiese sido escrito si Jesús no hubiese resucitado. De hecho, luego el apóstol Pablo escribe, y Pablo dice, hablando acerca de la resurrección de Jesús, Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. La razón por la que tantos hombres en este primer siglo comenzaron a escribir acerca de este personaje llamado Jesús, no es porque simplemente fue un rabino o un maestro. En realidad es porque él era el Mesías prometido, y la evidencia de que él era el Mesías prometido es que él resucitó, como lo había anunciado, se levantó de la tumba. Así que su resurrección produjo ese impacto que puso en movimiento todo este interés. Mira, la iglesia no existiría si Jesús no hubiese resucitado. Así que en ese primer siglo, aquellos que escuchaban acerca de ese hombre llamado Jesús, que había resucitado, comenzaron a creer, comenzaron a convertirse. Y no solo judíos, poco a poco cristianos gentiles, no judíos, comenzaron a añadirse. Y lo que sucedió fue que cuando los gentiles quedaron fascinados por un judío, ese judío era Jesús en particular, se enamoraron también de los textos sagrados judíos. Escucha, estos hombres y mujeres cristianos del primer siglo que eran gentiles, escucharon acerca de Jesús. Sintieron tanto interés por saber acerca de Jesús y sabían que Jesús era judío, que comenzaron entonces a estudiar los textos sagrados judíos, los que en ese momento se conocían como los textos de la ley para los judíos, o los textos de los profetas, la ley y los profetas. Entonces, estos cristianos gentiles comenzaron a estudiar estos textos judíos y tomaron ellos los textos judíos y tomaron esa escritura judía, la escritura que los judíos tenían de la antigüedad. Y en esas escrituras, cuando los creyentes de ese momento, que eran gentiles, comenzaron a estudiar la escritura judía, ellos no tomaron la escritura judía como escritura judía, sino que tomaron la escritura judía como escritura cristiana. Y te explico esto. Cuando los creyentes en ese momento comenzaron a investigar, porque queremos saber más acerca de Cristo, queremos saber acerca de este hombre que es un judío, que dicen que fue anunciado, se fueron a los textos, a las escrituras judías y comenzaron a estudiarlas, pero ellos no estaban interesados en el judaísmo. De hecho, los gentiles de esa época en su mayoría no querían ser judíos. Los judíos eran raros para ellos, no trabajaban un día, no visitaban a las personas a la casa que no fuera judío, ni permitían que nadie que no fuera judío fuera a sus casas. No permitían los judíos que sus hijas se casaran con otras personas que no fueran judíos. Así que no comían todas las comidas. Así que los gentiles, ellos en realidad no estaban interesados ni en las tradiciones, ni en la cultura judía, ni en el judaísmo. Ellos tomaron los textos antiguos de los hebreos para ver a Jesús. Y ellos hicieron algo que hoy podríamos llamar como cristología. ¿Qué hicieron esos creyentes gentiles del primer siglo, del segundo, que se enamoraron de Jesús y comenzaron entonces a buscar acerca de él lo que estaba escrito antes de su venida? Comenzaron a estudiar los textos hebreos y comenzaron a estudiarlos para buscar a Cristo, encontrar a Cristo. Y de hecho lo encontraron por todas partes. Encontraron a Jesús en los profetas. Encontraron a Jesús en los textos de la ley. Encontraron a Cristo. Y fue tanto lo que encontraron a Cristo que los cristianos gentiles de ese momento comenzaron a cuestionar a los judíos.
y a mirarlos. ¿Cómo es que ustedes no se dieron cuenta del Mesías? ¿Cómo es que ustedes no pudieron interpretarlo? Estaba tan claro, este Jesús que ha resucitado es ese Mesías del cual hablaron sus profetas. Ese Jesús que ha resucitado es este anunciado que está en sus libros y en sus escritos antiguos. Así que en ese momento de la historia, yo quiero que entiendas esto, había algo de tensión entre los judíos y los cristianos. Y había tensión por algunas razones. Una de las razones es que religiosamente los judíos no estaban pasando un buen tiempo. El templo, que era la expresión de la adoración y de la religión de los judíos, el templo había sido destruido alrededor del año 70. Los judíos en ese momento miraban a los cristianos y se sentían muy incómodos con ellos, porque ellos estaban tomando sus textos antiguos y los estaban interpretando de una forma distinta a la que ellos lo interpretaban. Y estaban diciendo que Cristo estaba presente en esos textos. Y lo que es peor, estaban colocándose en una posición de superioridad frente a los judíos. Y la tensión fue tal que incluso el apóstol Pablo tuvo que hablar acerca de esto. ¿Sabes? Cuando Pablo escribe a los romanos, el apóstol Pablo le habla al mundo gentil que estaba creyendo en Cristo. Y él les dice esto, Romanos capítulo 11, verso 18. Pablo les dice, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Pablo está hablando, ustedes los gentiles que ahora creen por Cristo han sido injertados en el plan de salvación de Dios. Pero no se jacten de eso. Ahora que ustedes ven a los judíos y dicen, ustedes no entendieron nada, ustedes no supieron interpretarlo, nosotros sí hemos sabido interpretarlo. Pero Pablo les dice, hey, tengan cuidado, mundo gentil, no se jacten contra el mundo judío. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Y yo quiero que me sigas en esto. Estamos en el siglo primero y segundo. Lo que hay acerca de escrituras cristianas son 4 escritos, 4 documentos que luego conoceríamos como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo que hay son algunas cartas del apóstol Pablo, que era un fundador de iglesias que escribía cartas y era lo que leían y tomaban como escritura sagrada. Pero estos cristianos gentiles enamorados de Jesús comenzaron a ir más allá. Tomaron los textos antiguos hebreos y lo que hicieron ellos fue que los leyeron, lo interpretaron y encontraron a Jesús por todas partes allí. Dijeron, este es el Mesías que sus profetas anunciaron, pero también los cristianizaron. Ellos cristianizaron esos textos. Ahora, cuando ellos hicieron esto, ellos buscaron a Jesús en los textos hebreos. Pero algo que fue como una debilidad en ese momento para estos cristianos gentiles es que ellos pasaron por alto la historia de la nación de Israel. Pasaron por alto la historia de esta nación. Ellos solamente se enfocaron en lo que hablaba acerca de Jesús o lo que presentaba acerca de Jesús y comenzaron a estudiar esos textos hebreos y a considerarlos como sagrados. Pero ellos estaban pasando por alto una historia muy importante, que es la historia de la nación de Israel. Y les digo que la pasaron por alto y les digo que era muy importante y que fue una debilidad para ellos en ese momento, porque la historia de la redención hacia la humanidad, desde la perspectiva de Dios y desde el plan de Dios, comenzó con la historia de la nación de Israel. Y yo quiero que miremos esto. La semana pasada, Ali nos decía que Dios en Génesis
comenzamos a ver a Dios como Dios creador. ¿Cuántos recuerdan eso? A ver, levanten la mano los que recuerdan. Qué bueno que la mayoría de ustedes lo recuerdan. Dios creador. Pero rápidamente ese Dios creador en Génesis se transforma en Dios fundador. Es como que se cambia la gorra de rol, de función, de actividad, de enfoque, y ahora es un Dios fundador. Es un Dios que comienza a fundar una nación para llevar a cabo un plan de redención. Y ese Dios fundador rápidamente lo vemos haciendo algo que solamente Él puede hacer. Llama a un hombre que es estéril, cuya esposa es estéril, y son personas mayores, y Dios les dice: voy a hacer de ustedes una gran nación, y a través de esa nación voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y ese hombre se llamó Abraham. Y eventualmente Abraham, siendo un hombre anciano, junto a su esposa dan a luz a ese hijo de la promesa. Dios comienza a multiplicarlos, se transforman en esa nación que Dios ha prometido. Pero Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia serán esclavos en una nación extranjera durante más de 400 años. Y eso sucedió. Y ese pueblo que vino de la promesa de Dios para Abraham fueron esclavos en Egipto durante 430 años. Pero llegó el momento entonces cuando este Dios fundador levantó a un libertador para su pueblo, del cual Dios le había prometido a Abraham que llevaría a cabo una gran misión, un pueblo que sería de esperanza para el mundo entero. Así que Dios levanta a Moisés para ir a liberar a la nación de Israel, o al pueblo hebreo en ese momento, de la opresión y del yugo de los egipcios. Y Moisés se enfrenta al faraón y le habla al faraón en los términos que el faraón podía entender el mensaje que venía de parte de Dios. Porque Moisés le dice al faraón: así dice Dios, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón no iba a entender solo con palabras. Así que Moisés habla en términos de fuerza y de violencia. Finalmente, el pueblo de Dios fue liberado. El día que salieron de Egipto, dice la Biblia que salieron enriquecidos, porque prácticamente saquearon a la nación, tomaron sus joyas, su oro, todo lo que tenían. Durante más de 400 años habían sido esclavos de los egipcios y no habían recibido ni un solo pago por todo su trabajo. Así que salen enriquecidos. Moisés guía a la nación, atraviesan el Mar Rojo, van por el desierto y llegan a un lugar que es el Sinaí. Y en el monte Sinaí ocurre algo. Ocurre lo que se llama el pacto del Sinaí. Y yo quiero, escucha, te estoy contando la historia de la nación de Israel, porque es parte del diseño de Dios. Y es parte de todo esto que hoy conocemos como la Biblia. En el monte Sinaí, Dios hace un pacto con esta nación. Y Dios les dice: yo voy a ser el Dios de ustedes. Ustedes serán mi pueblo. Yo los voy a bendecir. Si ustedes me obedecen, los voy a bendecir. Y a través de ustedes voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Este pacto que Dios hace con ellos, ¿sabes? Era un pacto condicional e incondicional. ¿Sabes? Era condicional porque Dios les dijo: los voy a bendecir si me obedecen. Pero era incondicional en el sentido de que Dios les dijo: ustedes van a ser mi pueblo. No importa lo que hagan, seguirán siendo siempre mi pueblo escogido. Así que era un pacto condicional e incondicional. El asunto es que la expresión de ese pacto, su máxima expresión se vio en lo que conocemos como los mandamientos. Recuerda cuando Moisés desciende del monte, él trae consigo 2 tablas de piedras.
Y en esas tablas de piedra estaba lo que la nación conoció como los 10 mandamientos. Por cierto, de esos 10 mandamientos luego desarrollaron 613 mandamientos. 613 mandamientos. Pero esos mandamientos, en este pacto, Dios les decía a su pueblo: yo quiero que ustedes sean un pueblo diferente. Quiero que ustedes sean distintos a las demás naciones, que no se parezcan a los cananeos, que no se parezcan a los egipcios, que no se parezcan a ningún pueblo. Quiero que ustedes sean diferentes. Y yo quiero hacer una pequeña pausa en este punto de los mandamientos, porque durante años y años, quienes van a la Biblia y son críticos de la Biblia, sabes, cuando llegan a los mandamientos, muchos dicen: ¿qué tipo de Dios es este? Lleno de tantas restricciones, de tantas prohibiciones. ¿Qué tipo de Dios es este? Que todo lo que pide a su pueblo es: no hagas, no hagas, no hagas. ¿Qué tipo de Dios es este? Y muchos lo cuestionan y lo critican. Y mira, cuando tú y yo comenzamos a leer la Biblia, leemos Génesis. Y Génesis es emocionante. Por cierto, estamos en medio de un plan de lectura de toda la Biblia. Espero que estés caminando con nosotros en este plan. Y qué emocionante las historias de Génesis. Luego vamos a llegar a Éxodo. Éxodo está la liberación de la nación, las plagas, atravesar el Mar Rojo. Es emocionante leerlo. Pero cuando tú lees, pasas de Génesis, Éxodo, llegas luego a un tercer libro de la Biblia. ¿Cuál es ese tercer libro de la Biblia? Levítico. Y cuando uno llega a Levítico es como que hay un frenazo allí. Me dice: ¿qué pasó? Esto venía tan emocionante, tan dinámico, y de repente llegamos a este libro. Porque el Levítico, realmente el libro de Levítico es un libro cuyo énfasis es explicar las leyes que Dios le dio a su pueblo en el Sinaí. Y a primera vista no parece muy interesante para nosotros hoy, pero era muy relevante para la nación de Israel en su tiempo, y era muy importante para ellos en ese tiempo. Y hay algo que aparece, por ejemplo, en el capítulo 18 de Levítico, y muchos cuestionan o han criticado esto. Críticos de la Biblia y de Dios y de los mandamientos han criticado esto, porque escucha, en Levítico 18 tú encuentras 19 prohibiciones sexuales que Dios le dijo a la nación de Israel: no practiquen eso. 19 cosas, 19 actos sexuales que Dios les dijo: no los practiquen. Y mucha gente que lee esto y del tiempo de hoy dicen: ay, por eso es que yo no soy cristiano, por eso es que a mí no me gusta eso de la iglesia, porque ¿por qué Dios tiene que meterse en mi vida privada? ¿Por qué Dios tiene que decirme qué hacer con mi vida privada, con lo que hago en mi habitación? Pero la verdad es que Dios le dijo a su pueblo en ese momento: no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Cada una de esas prohibiciones en ese momento eran cosas que los egipcios y los cananeos practicaban, que las naciones alrededor de Israel practicaban. Y Dios les está diciendo: yo quiero que ustedes sean distintos, no cometan estas acciones, no practiquen estas cosas. Ahora, quiero decirte algo súper interesante, y presta mucha atención. De esas 19 prácticas prohibidas que están en Levíticos 18, según como los cuentes, el día de hoy, escucha, 17 de los 19 comportamientos prohibidos sexuales en Levítico son, en todas las naciones hoy desarrolladas y en vía de desarrollo, son ilegales o mal vistos. ¿Sabías eso? De las 19 comportamientos prohibidos, hoy la mayoría de las naciones del mundo toman 17 de ellas como comportamientos ilegales o mal vistos. Wow. Dios le está hablando a una nación en el monte, está haciendo un pacto con ellos, y en el contexto en el que están, esto parecía en ese momento como algo atrasado,
como retrógrado. Pero en realidad Dios le estaba dando algo a la nación que era muy, pero que muy avanzado para su época. Era muy avanzado. Le tomaría a los egipcios, le tomaría a los romanos, que luego surgirían como nación, pero les tomaría cientos de años para llegar a entender muchas de estas cosas que Dios le estaba diciendo a su pueblo en el Sinaí no hagan, para llegar a entender que eran comportamientos convenientes, comportamientos positivos, necesarios, saludables. Te voy a dar un ejemplo. Levítico 18:6 dice: nadie se acercará a ningún pariente cercano, papá, mamá, hermanos, hijos. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. ¿Alguien está de acuerdo con esto hoy? Levante la mano. ¿Alguien está de acuerdo? Todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y hoy en día, en todas partes del mundo, esto queda claro. Pero en el tiempo en el que Dios le da esto a los hebreos y le dice: nadie haga esto, no hagan esto, todas las naciones y todos los que rodeaban a los hebreos y a esta nación que estaba surgiendo y que estaba recibiendo todos estos mandamientos, todas estas naciones practicaban esto. Practicaban el tener encuentros y relaciones con parientes cercanos. Así que Dios los estaba colocando a ellos en una posición muy avanzada. De hecho, yo quiero que entiendas que el pacto del monte Sinaí en realidad era un código moral y civil que, cuando se entiende en su contexto antiguo, cuando lo miras en ese momento de la historia de la humanidad, era brillante. Es un código brillante que luego las naciones en el mundo entero comenzarían a adoptar muchas de estas cosas, y Dios se la estaba dando a su nación. Sabes, el pacto del Sinaí, ese pacto del monte Sinaí, la protección otorgada a los más vulnerables fue nada menos que revolucionaria. Lo que Dios les estaba diciendo: ustedes hagan esto, hagan aquello, no hagan esto, no hagan lo otro. Y las leyes que Dios les estaba dando, estaba otorgando protección en ese momento a mujeres, a niños, a extranjeros, a esclavos, que ninguna otra nación le otorgaba. Ninguna otra nación otorgaba el nivel de protección que este código civil y moral que conocemos como ese pacto en el monte Sinaí que Dios hizo con su pueblo estaba otorgando en ese momento. Así que aquellos que cuestionan las leyes y las prohibiciones y los mandamientos de Dios, creo que deberían darle otra mirada a esas leyes y esos mandamientos, porque lejos de ser algo atrasado, era algo sumamente adelantado a la época de aquel momento. Y todavía, al día de hoy, hay naciones que todavía no se han actualizado con esto, con muchas de las cosas que Dios dio como un código de ética y de moral. Pero sigamos en este Dios fundador. Dios, ese Dios fundador, y esa nación pasa el tiempo y ellos quieren tener reyes. Porque algo que caracterizó la historia de la nación de Israel es que ellos miraban constantemente a su alrededor y veían que las demás naciones tenían reyes y comenzaron a decir: nosotros también queremos tener reyes. Dios no quería que ellos tuviesen reyes. Dios quería que ellos lo vieran a Él como su rey y gobernar a esta nación, a diferencia de las otras naciones, gobernarlos a través de jueces. Pero ellos insistieron: queremos rey, queremos rey. Y esto en realidad fue desastroso. Esto de tener reyes para la nación fue desastroso por varias razones. Primero, porque estos reyes comenzaron a colocar impuestos a la nación. Y pregunto todavía hasta el día de hoy: ¿a alguien le gustan los impuestos? Levanten la mano. ¿A quién le gustan los impuestos? A nadie le gustan los impuestos. La otra cosa que hacían estos reyes es que levantaban ejércitos, y los ejércitos son caros, son costosos de mantener.
Pero lo tercero que pasaba con estos reyes es que tenían varias esposas, más de una esposa. Y cuando se tiene más de una esposa, sí porque sí, habrán problemas. Y era lo que sucedía con los reyes. Pero ellos insistieron. Y el tercer rey que tuvo la nación pensó en algo. Pensó en hacer un templo, en construir un templo. Ahora, de hecho, construyó un templo, pero ese templo que construyó el tercer rey de esta nación, llamado David, ese templo era distinto a todos los templos de las demás naciones, porque las demás naciones tenían templos para sus dioses. Pero en esos templos de las demás naciones estaba el templo y tenían en la parte más sagrada de ese templo una imagen de ese Dios en nombre del cual era construido ese templo. Pero el templo de los israelitas de esta nación era diferente porque no tenía ninguna imagen. Ellos sabían y Dios les había dicho: no te harás imagen ni ninguna semejanza. No hagas imagen de mí, porque yo no puedo ser expresado a través de ninguna forma terrenal. De hecho, también Dios les había dicho: yo no voy a estar allí metido en ese templo, porque no soy un Dios inmóvil, soy un Dios móvil. Pero ellos construyen ese templo como una expresión de honrar a Dios, aunque no había ninguna imagen, y eso fue diferente del templo de los israelitas a cualquier otro templo sobre la tierra. Ahora, lo que sucedió en la historia de esta nación es que con el paso de los años, ellos comenzaron a portarse mal, comenzaron a hacer cosas que no eran agradables a Dios. Y en medio de ese comportamiento, para Dios continuar su propósito, su plan de redención y avanzar en su propósito, entonces Dios envió profetas a la nación, profetas que les hablaban de parte de Dios, que les recordaban el plan de Dios, que les anunciaban cuál era el propósito del Señor, que les ayudaba a corregir lo que hacían que era inadecuado. Muchos de estos profetas hablaban, y cuando hablaban de parte de Dios, la audiencia que escuchaba sus mensajes en el momento, ellos entendían claramente qué era lo que Dios estaba diciendo, porque la mayoría de los mensajes de estos profetas, que los tenemos nosotros hoy en la Biblia y que fueron cosas que estudiaron los cristianos gentiles del primer y segundo siglo, la mayoría de esos mensajes eran para situaciones del momento. Pero eventualmente algunos de estos profetas hablaban de cosas que iban hacia el futuro, que iban más allá del tiempo presente, del tiempo en el que estaban viviendo. Y uno de esos profetas que habló algo y habló algunas cosas que quienes lo leían en el momento no captaban, no lograban entenderlo, pero que apuntaban hacia lo que Dios quería hacer. Uno de esos fue el profeta Isaías. A ver, di conmigo: Isaías. El profeta Isaías. Y yo quiero mostrarte algo que escribió el profeta Isaías. Y te digo, te repito, muchas de las cosas que escribió Isaías las entendían quienes las leían en el momento, pero otras no las entendían. Isaías capítulo 53. Quiero que veas conmigo. Isaías escribe en este capítulo: por cierto, hasta el día de hoy, rabinos, maestros, integrantes del pueblo judío que estudian sus textos antiguos, cuando toman el libro de Isaías y llegan al capítulo 53, lo pasan por alto. Hasta el día de hoy no lo entienden, porque recuerda, ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Y mira lo que el profeta Isaías dijo: estas cosas fueron escritas, nota esto, 600 años antes, 600 años antes de la venida de Jesús. Y el profeta Isaías da este mensaje y dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Y quiero que te ubiques, tú eres
un judío en el tiempo de Isaías, estás recibiendo este mensaje y dice, ¿estás hablando de un hombre? ¿Quién es ese hombre? Varón de dolores. ¿Quién es ese hombre hecho para el sufrimiento? Y lo que sigue es más desconcertante para ellos en ese momento, porque dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. ¿Qué? Isaías, Él, una persona, un hombre, no, es un cordero. Quienes son traspasados por nuestras rebeliones y quienes son molidos por nuestras iniquidades, es un animal, es un cordero. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, la justificación, vernos aceptados delante del Padre Celestial. Lo que hacían a través de un cordero. Pero Isaías no está hablando de un animal, está hablando de una persona. Y en el momento quienes lo leyeron estaban desconcertados. Y hasta el día de hoy, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Y eso significa, dejó de vivir. Murió. Y luego golpeado por la transgresión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y luego dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Muchos que van a creer en Él, que se van a conectar con su fe, con lo que ha hecho. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Después de su sufrimiento verá la luz. Y eso suena como que resucita. Sale de la oscuridad de la tumba, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. ¿A quién te parece esta persona? A ver, ¿a quién te parece esta persona? 600 años antes el profeta Isaías estaba diciendo esto. Y los que lo leían en el momento y los que lo escuchaban en el momento no lo entendían. Pero ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando de la persona que vino a este mundo, que un día murió y resucitó para expresar la salvación de Dios a nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaba hablando acerca de Jesús. Y cuando yo veo esto que escribe el profeta y que lo escribe a la nación de Israel, y cuando veo toda la historia de la nación de Israel, que la vemos, la tenemos en la palabra de Dios, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, ¿sabes qué entiendo? Y entiendo, lo primero que entiendo es que no tenemos que quitarle nada a esa historia. Tratar de lijar los aspectos ásperos, la violencia y las formas y la manera como Dios hablaba en la antigüedad. No hay que quitarle nada. Era parte del plan de Dios ajustado al contexto, a la época. Pero ¿sabes qué veo allí también? Veo que Dios se mete de lleno a la complejidad de los reinos de este mundo para marcar el comienzo de un reino que no es de este mundo, el reino celestial. Amén. ¿Sabes qué veo? Veo que el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo antiguo luchando por sobrevivir en un mundo donde el alimento era escaso, los enemigos eran muy reales y la muerte estaba a un contagio de distancia. Pero en medio de ese mundo Dios está actuando a través de un pueblo. En medio de ese mundo, en la antigüedad, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Y el apóstol Pablo luego escribe acerca de esto.
Él escribe una carta a una iglesia en su época, ubicada en una región llamada Galacia. Y Pablo les dice lo siguiente, Pablo les dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Nota, cuando se cumplió el plazo, cuando todas estas cosas fueron pasando, cuando transcurrieron Abraham, Moisés, el Sinaí, los reyes, el templo, los profetas, cuando todo esto transcurrió a través de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Amén. Y hoy tú y yo podemos celebrar que somos hijos de Dios gracias a lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, incluso en esa historia que es parte originalmente de la nación de Israel. Tú y yo podemos celebrarlo gracias a lo que Dios hizo y sobre todo gracias a la vida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias a la vida de Cristo. Ahora volvamos al siglo I y II. Allí están los cristianos gentiles, enamorados de ese judío llamado Jesús, estudiando los textos hebreos antiguos. Encuentran a Jesús por todas partes. Los toman también como escrituras sagradas. ¿Quieres saber la historia de cómo llegó lo que hoy tenemos como la Biblia a nuestras manos? Ellos comienzan a tomar entonces lo que los hebreos o los israelitas tenían como la ley y los profetas. Ellos al ver a Jesús comienzan a tomarlo como escrituras sagradas y a estudiar esas escrituras. Ahora no solo están tomando los relatos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de este fundador de iglesias. Y por cierto, la próxima semana vamos a hablar de ese fundador de iglesias llamado Pablo y cómo se conecta con la historia de esto que conocemos como la historia de la Biblia, cómo llegó a nosotros. Ellos comienzan entonces a leer esos libros que eran conocidos como el Antiguo Pacto. Le llamaron a esos libros el Antiguo Pacto. ¿Y por qué razón les llamaron el Antiguo Pacto? Porque ellos entendieron, los cristianos del primer y segundo siglo, entendieron que todo lo que Dios había prometido, todo lo que Dios había anunciado para la nación de Israel, lo había cumplido. Todo lo que Dios había prometido. Y de hecho, si tú ves el Antiguo Testamento, todo lo que Dios prometió para su nación, lo cumplió. Lo ha cumplido. Pero ahora entendían, Dios ha hecho un nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Hay un nuevo pacto en Cristo Jesús que no solo abarca la nación de Israel, sino que también nos cubre y nos abarca a todos nosotros. Así que esto que ellos leían, le llamaban el Antiguo Pacto, que luego conocemos como el Antiguo Testamento. Y utilizamos esta palabra testamento por su uso en latín. Entonces, Antiguo Pacto, lo que ellos llamaban en aquel momento la ley, los profetas, y le decían, ese es el Antiguo Pacto. Ahora, luego fue llamado el Antiguo Testamento. Y ahí estamos, en ese tiempo de la historia. Están los relatos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de este fundador de iglesias, los textos hebreos antiguos que reflejan la vida de Jesús, que son considerados en ese momento entonces también como textos sagrados. Pero todavía no tenemos por completo, como hoy la conocemos, la Biblia. La próxima semana vamos a seguir aprendiendo acerca de esto, la Biblia para adultos. Espero que estés aquí presente el próximo domingo para el cierre de la serie. Acompáñame a orar, vamos. Yo pienso que al escuchar esto, wow, al escuchar cómo fue que Dios trabajó en la humanidad y cómo es que se conformó lo que hoy conocemos
como la Biblia. Debe cambiar nuestra perspectiva. No podemos seguir teniendo de las historias de la Biblia una perspectiva infantil, inmadura. Necesitamos tener una perspectiva adulta, valiosa. No podemos seguir viendo la Biblia como un libro de fantasía. No es un libro de fantasía. No podemos desestimarla. Es tan valiosa y tan importante y la necesitamos para cada día de nuestra vida. Escudriñen las Escrituras, dijo Jesús, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio acerca de mí. Que el Señor nos ayude cada día a acercarnos más y más a su palabra. Ora conmigo en esta hora. Señor, gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones, Padre. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias por la forma como llegó a nuestras vidas. Que no se trata de lo que quizás entendimos siendo niños, sino que es algo mucho más profundo, mucho más significativo, mucho más asombroso. Tan asombroso como cada historia en la Biblia. Señor, te pedimos, ayúdanos a valorar esta historia de la Biblia. Robustece a través de esta comprensión nuestra fe, nutre nuestra fe y ayúdanos a conectarnos más y más con tu palabra. No como un libro de fantasía, sino como esa fuente de dirección y verdad que nos has dejado para nuestro día a día. En el nombre de Jesús, hoy te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Amén.